Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Después del corte comercial, tenemos nuestra entrevista con una doctora que para nosotros es un honor tenerla aquí. Además, una especialista que es muy importante para hablar de un tema muy importante, porque el tema que vamos a abordar hoy es una problemática a nivel mundial. Voy a dejar que primero a presentarles a la doctora Patricia Martínez. Ella es endocrinólogo pediatra y está con nosotros hoy en nuestro programa Viva Mejor. Hola Patricia, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí, tener esta especialidad que es una especialidad de referimiento porque la gente normalmente va al pediatra general, pero que es sumamente importante y que cada vez está tomando más importancia a nivel mundial, ¿no? Y hoy vamos a hablar además del tema, yo diría, bandera de la endocrinología pediátrica, que es la diabetes infantil. Así es, la diabetes infantil es una de las patologías que más frecuente vemos en nuestra consulta y es la primera causa de ingreso de nosotros los endocrinólogos pediatras. Exactamente. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cómo se podría definir la diabetes infantil? Porque la gente está acostumbrada a conocer la diabetes cuando es adulto. Y yo creo que los papás nunca se plantean que su hijo puede tener diabetes. Porque es un niño, porque etcétera, etcétera, ¿no? La diabetes es una enfermedad que se produce cuando hay un déficit de producción de insulina, ya sea absoluta o ya sea parcial. Y sí, es una enfermedad que se puede presentar en niños, inclusive en diabetes neonatal también hay casos reportados y tenemos niños con esa patología. A diferencia de los adultos, esa diabetes infantil se produce porque hay un déficit absoluto de insulina. El páncreas se daña, deja de producir insulina y eso produce que la glucosa se mantenga en niveles elevados en la circulación general y que crea daño a órganos específicos y en general a todo el cuerpo. Y sí, se puede presentar en niños. La diabetes tipo 1 tiene varias causas, entre ellas causas infecciosas, se asocia a infecciones virales. Vimos que con el COVID hubo un aumento de la prevalencia de la enfermedad en niños. Sí, eso es bien interesante. O sea que si uno se infecta, un niño se infecta y tiene, ya vamos a hablar de los factores predisponentes, puede desencadenar diabetes en él. Sí, muchas veces vienen con la historia clínica que 2 semanas antes habían presentado alguna infección, ya sea respiratoria o ya sea gastrointestinal, y se asocia a que después de ese evento entonces aparecen los síntomas y el desarrollo de la enfermedad. Y es porque muchos de esos virus tienen afinidad por las células betas del páncreas. Entonces, además de producir los síntomas respiratorios habituales, entonces van a las células del páncreas, las afectan y entonces ahí afecta también la producción de insulina. También hay causas inmunológicas, que es una de las causas más frecuentes en niños, y es que el sistema de defensa tiene un error y entiende que las células del páncreas son extrañas, las ataca y las daña. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es que medimos anticuerpos específicos contra células del páncreas y ahí nosotros podemos demostrar que todo el evento vino predispuesto por una enfermedad autoinmune. Y también tenemos diabetes asociados a defectos genéticos, que son las monogénicas. Entonces, ese es un poquito más difícil, complicado el diagnóstico, pero se ven en adolescentes, adultos jóvenes con un cuadro clínico no tan severo como el niño pequeño o el niño de otra causa. Y también está ahí asociado a diabetes. Entonces, tenemos básicamente esas 3 causas y otra que es idiopática. A veces no la podemos asociar con ninguno de las causales anteriores y bueno, se considera de nuevo de idiopática. Excelente, claro, que yo me acuerdo que eso era antes como el gran número de diabetes infantil diagnosticada de idiopática, que idiopático significa que no se sabe la causa, ¿no? No significa exactamente eso, pero en la práctica es eso, ¿no? Y ahora, pues como estamos viendo con la doctora Patricia,
es mucho, o sea, se está detallando mucho más la búsqueda del diagnóstico porque se usan cada vez más pruebas más especializadas y se da con los diagnósticos como más certeros. Entonces la diabetes monogénica, la tipo 1, la tipo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo, Patricia, o cómo puedo sospechar que mi hijo podría padecer de diabetes infantil? La diabetes tiene síntomas en niños como aumento de la sed. Siempre le pregunto a mis pacientes qué cantidad de agua se han tomado. Entonces siempre hacen referencia a mucha, pero no, tenemos que tratar de cuantificar. Sobre todo es un aumento de las necesidades de agua. No mejora, no se sienten mejor con jugos o refrescos, es con agua. ¿Okay? Y son capaces de beberse litros, 3, 4 litros de agua por día. Luego también el aumento de la frecuencia urinaria. Entonces empiezan a orinar todo ese líquido que beben. Y son niños que, por ejemplo, para mí es importante preguntar si han controlado esfínter durante la noche y si vuelven otra vez y pierden ese control de esfínter durante la noche, me da a mí una idea de que se está pasando, ya llegando a una frecuencia urinaria muy importante. También aumenta el hambre. Niños que quieren comer a toda hora comen más de lo que habitualmente comen, sin embargo pierden peso. A pesar de eso, los niños pierden peso, se ven delgados y en los más pequeños también se puede observar una falta de energía. Entonces son estos niños que siempre son muy activos, pero que de repente empiezan a dormir toda la tarde, les da dificultad levantarse, siempre están muy cansados. Entonces hay que tener cuidado con ese cambio de comportamiento en la ingesta de comida, en la ingesta de líquidos, en su frecuencia urinaria y en su actividad diaria. Eso puede hacer sospechar de que el niño está teniendo los niveles de glucosa sostenidamente elevados. Porque hay que aclarar también que en algún momento hay algunas situaciones que pueden hacer que la glucosa se eleve de sangre de forma puntual, ¿no? Por ejemplo, acabando de comer, es normal que se eleve. Algunos medicamentos como los esteroides, que se usan mucho en infecciones respiratorias, también pueden producir una elevación transitoria de la glucosa. Pero para tener estos síntomas significa que su glicemia se mantiene constantemente elevada en sangre. Ok, ¿y es lo mismo en bebés que en niños, que en adolescentes? En bebés el diagnóstico da un poquito más de trabajo, se confunde mucho con sepsis. Son niños que vienen con retardo del crecimiento intrauterino, así que ya vienen pequeños. Muchas veces se quedan ingresados al nacer, como te dije, con manifestaciones de infecciones, de poca actividad, y entonces durante ese ingreso es que se observan que los niveles de glucosa se mantienen altos y con necesidades de insulina para poder normalizar. Fíjese lo que usted me está diciendo, porque que es muy importante, porque en el pueblo, o sea, en la comunidad, se considera que un muchacho que nace muy grande o sea, la gente piensa que puede tener diabetes. En cambio, un niño que nace de bajo peso, nadie piensa que puede tener diabetes. Mira, la diabetes neonatal se asocia a retardo del crecimiento uterino, pero los hijos de madre diabética que nacen muy grandes también tienen riesgo, pero no en el momento del nacer, claro, sino más adelante. Entonces, esos hijos de madre diabética con macrosomía pueden tener más adelante riesgo de hacer diabetes, prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. Yo tengo suerte, doctora, porque yo nací muy grande. Mi mamá no era diabética, pero mi papá sí. Y yo no he todavía desarrollado nada, pero nací de casi 5 kilos. Ah, es mucho. Sí. Es mucho. Entonces, todo el mundo creía que yo podía y me hicieron miles de estudios y tal. Y bueno, entonces cada 6 meses yo me hago la prueba y la hemoglobina glucosilada. Pero gracias a Dios todavía no me ha tocado. Okay. Perdón, le quería simplemente contar algo personal porque, claro, es que yo sufrí eso de que todo el mundo, entonces le llamaban, mi papá es médico, y lo llamaban para ver si yo no había desarrollado todos los primeros años de... Entonces, hay otra pregunta que me hace aquí la comunidad, que es, ¿cómo puede ayudar un papá a un hijo que tiene diabetes infantil? Porque eso es un tema muy difícil para la familia a veces, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, nadie tiene diabetes, pero él sí. Entonces, ¿qué hay que hacer
para apoyar a un niño que tiene diabetes? ¿O él crecerá como que eso es normal para él? Bueno, cuando se diagnostica, mientras más temprano es el diagnóstico, es más sencillo para el paciente aceptar su realidad. Los pequeñitos dicen, no, yo no puedo comer dulce. Ellos solo lo hacen. El problema son los adolescentes, que es otro tema. Pero mientras más pequeño se hace el diagnóstico, más fácil para el pacientito de asumir su enfermedad y de adaptar estilo de vida saludable. Es más estresante para los papás porque como son muy pequeños, a veces no dan síntomas o no pueden expresar que se sienten mal. Entonces, para los papás, la verdad que es muy difícil. Es muy angustiante, son papás que no vuelven a dormir, son papás que manejan un nivel de estrés muy alto. Los más pequeños tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemias. Y después que un niño te hace hipoglicemia, tú como mamá no vives. Estás todo el tiempo pendiente a que no le vaya a bajar el azúcar, a que si está bien medicado. Es muy estresante. Lo mejor para la familia es tratar de pasarlo unido, de informarse, de educarse acerca de la enfermedad, de conocer las herramientas que tienen. Gracias a Dios hemos avanzado en temas de tecnología para pacientes con diabetes. Entonces, aunque no está al alcance de todos, pero es un paso adelante que nosotros tenemos a favor de los pacientes y los padres y de buscar apoyo de otros grupos de madres, de familias con diabetes y apoyo de su médico de cabecera o su hospital, porque no solamente se maneja a través del endocrinólogo, el nutricionista forma parte, el psicólogo forma parte, el pediatra de cabecera forma parte, el nefrólogo, el cardiólogo. Es un equipo que debe trabajar con el paciente y con su entorno. Perfecto. Doctora, aquí tengo una pregunta, pero es un poco fuerte, ¿no? Pero la voy a hacer. Dice de una persona que toda su familia es diabética, y que todos han sido adultos y en 20 o 30 años después de que le diagnostican, mueren de problemas con los riñones. Sí. Entonces, ella pregunta que si un hijo de ella, porque es joven, puede morir joven si padece diabetes infantil. No necesariamente. Un niño bien cuidado no tiene por qué tener daño renal, no tiene por qué. Si lleva bien, si conoce su enfermedad, si sabe manejarla, no tiene por qué tener daño renal. Un paciente diabético puede hacer su vida normal como cualquier otro. Y vivir el promedio de vida que vive una persona. Claro que sí, esa es la intención, de que no haya por qué tener riesgo de una enfermedad. Si está bien llevada, no tiene por qué. ¿Y cómo hacemos una enfermedad bien llevada? Conociendo de la enfermedad, educándose y haciendo las consultas que les corresponde. Si hace eso, no tiene por qué haber trauma con eso, no tiene por qué. Claro, sí, porque se ve que tiene como miedos de... Claro que sí, es frecuente en familias con diabetes, pero diabetes mal llevada. Las diabetes bien llevadas son personas que van a la universidad, que trabajan, que estudian, que forman familia, que ven a sus nietos, que son normales y que no tienen que morir por diabetes, no tienen. Claro. Luego, aquí tengo otra que es una doble, me parece a mí, ¿no? Que si la diabetes puede prevenirse y si puede curarse. Bueno, la diabetes tipo 1, que es la infantil, como te dije, tiene causas inmunológicas y ya hay un daño en el páncreas. Ese daño se puede revertir en algunas ocasiones en lo que llamamos periodo de luna de miel. Se recupera, pero finalmente ese factor que hizo que se dañaran las células vuelve y ataca y ya el daño es de forma permanente. Así que la diabetes tipo 1 no se cura, sino que se maneja, se controla. La diabetes tipo 2, el mecanismo de daño es diferente. El paciente sí puede producir insulina, pero la hace de mala calidad. Entonces ahí nosotros interviene muchísimo el tipo de alimentación, el estilo de vida con el ejercicio y se puede revertir, se puede revertir. Hay muchos estudios científicos que hablan de cura de diabetes. No lo podemos decir tan a la franca y tan felices, todavía falta mucho más evidencia, pero sí puede haber una lentitud de la progresión de la enfermedad y eso lo hace la persona cuando primero nota que tiene un riesgo y segundo hace conciencia y hace los cambios y entonces puede pasarlo mejor. Pero la diabetes tipo 2 se puede manejar muy bien. ¿Y se puede prevenir?
y se puede prevenir o por lo menos retrasar la aparición. Okay. Porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que esa enfermedad, la diabetes tipo 2, está apareciendo en edades más tempranas. Entonces ya tenemos adolescentes con diabetes tipo 2 que hace algunos años, 10 años, 15 años, no era frecuente que viéramos ese tipo de enfermedades en niños. Entonces son enfermedades de adultos que se están viendo en jóvenes. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Si cambiamos el estilo de vida, pues esa enfermedad retarda su aparición. Okay. Se lo hace en edades mayores. Yo siempre le digo a mi muchacho, enfermedad de viejo. No quieres tú tener una enfermedad de viejo ahora, déjala para cuando tú seas viejo realmente. Y entonces se puede retardar esa aparición, se puede. Muy bueno. Y entonces, bueno, te estoy haciendo aquí preguntas que tengo, ¿no? O sea, depende del tema. Yo pido preguntas. Entonces, aquí preguntan si hay alguna comida que no pareciera peligrosa para los niños con diabetes, pero que es peligrosa para niños con diabetes. No sé si esa pregunta se entiende. Bueno, pues entonces yo le digo, no hay comida peligrosa. Okay. Si el paciente no tiene alergias, ¿verdad? No hay comida peligrosa. Evidentemente la comida muy dulce eleva mucho los niveles de glucosa en sangre y son perjudiciales para el paciente con diabetes. Pero depende de cómo estén sus niveles. Claro. Si sus niveles están bajos, pues ese es el día de comer una comida que normalmente no comes. Okay. Si tus niveles están altos, evita ese tipo de comida porque te vas a subir más. Entonces, por eso es importante conocer tu cuerpo y conocer tus niveles desde que te levantas. ¿Cómo estás? Saber que los niveles de glucosa son fluctuantes durante el día. Tú no siempre tienes el mismo nivel de glucosa. No es lo mismo cuando te levantas, ni cuando terminas de desayunar, ni cuando tienes 8 horas de ayuno, o después que te comiste la lasaña, o si lo que te comiste fue la ensalada, o si estás haciendo ejercicio, o si estás estresado. No es el mismo nivel. Entonces, en un paciente diabético tipo 1, sobre todo, donde tiene una variabilidad glucémica muy alta, es importante que se estén midiendo de forma constante para tú saber realmente en qué pie tú estás parado. O sea, ¿estoy bien o no estoy bien? Entonces creo que aquí hay una pregunta importante para los televidentes, que es ¿cómo sabe una persona, un niño que sufre diabetes o un papá que sufre diabetes, los niveles de glucemia que tiene su hijo? Bueno, están los glucómetros, que son los aparatos convencionales que utilizan con una gotita de sangre capilar. Se puede tomar una muestra y ahí realizar. Tiene de malo que, bueno, es un pinchazo, es doloroso y además de que necesita la insulina, que también es inyectada, entonces el pobrecito recibe muchos pullones al día. Pero también tenemos otros dispositivos que son más modernos, que son los monitores, los sensores de glucosa que se adhieren a la piel y eso de forma continua va midiendo los niveles de glucosa sin necesidad de inyectarse, de pullarse. Y me imagino que tiene alarmas y estas cosas que sí, te depende avisan, del modelo. Nosotros tenemos aquí el más frecuente, es el más sencillo. Tiene una interfase muy fácil de interpretar. Los muchachos les gusta mucho y lo manejan muy bien. Hay otros que son más sofisticados, que emite alarmas cuando va con riesgo de hipoglicemia, de que le va bajando mucho o que está muy alta también. Y lo más moderno de todo es la bomba de infusión de insulina, que une el monitor, el sensor, y la bomba que dispersa la cantidad necesaria y exacta de insulina que... Pero antes de eso, tú tienes que entrar la cantidad de carbohidratos que tú estás comiendo. O sea, que la máquina te va a dispensar la insulina que tú necesitas dependiendo de lo que estás comiendo. Okay. Así que para el paciente diabético, esa educación nutricional es vital. Por eso te digo que no hay alimentos prohibidos, porque si tú sabes qué cantidad de carbohidratos estás comiendo y tú sabes cuál es tu sensibilidad a la insulina, o sea, cuánto me funciona la insulina, tú puedes decir, bueno, para esta pizza yo solo necesito 3 unidades de insulina, y me pongo mis 3 unidades y me como la pizza. Claro, y no podemos abusar diciendo, bueno, voy a comer bizcocho porque me puedo inyectar 10 unidades de insulina. Claro, para eso yo necesito que el niño tenga una madurez, ¿no?, suficiente para que no me haga eso, que sepa contar muy bien carbohidratos para que no haya errores en eso, que suele haber muchos errores, sobreestimar o subestimar lo que me estoy comiendo. Pero en general, a los diabéticos tipo 1 no hay esa tanta restricción de alimentos. Ok,
Mire qué interesante, porque claro, la gente puede medir y además se puede controlar el mismo niño, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene hermanos, ¿verdad?, que no sufren de diabetes, para él es más difícil llevar una dieta y estas cosas. Bueno, aquí hay que entrar todo el mundo. O sea, el bienestar de ese paciente depende de el entorno en el que se desenvuelva. Entonces, si es una familia unida, van a hacer los cambios de alimentación que correspondan. No es nada traumático dejar de comer comida que no es saludable, porque finalmente el niño diabético necesita las mismas cantidades de calorías que cualquier otro niño de su edad. Así que lo que le vamos a ofrecer es comida saludable, variada y adecuada para que él crezca. Entonces, ¿por qué al otro no? Claro. Lo vamos a hacer igual. Ahora, las comidas muy dulces y esos antojos, entonces se van a tener que hacer más escasos. Todo el mundo tiene que aprender en qué momento se le puede ofrecer y en qué momento no se le puede ofrecer. Entonces, la educación viene de la mano con estos comportamientos que ayudan a que el paciente esté controlado. Y bueno, esto me puso a pensar, y también son pacientes en riesgo, los hermanos. Pueden tener factores de riesgo. De hecho, es también frecuente que los padres digan qué pruebas se le pueden hacer a los hermanos para saber si le puede dar esto. Y bueno, nosotros le podemos mandar a hacer anticuerpos, a ver si los niños tienen alguna actividad del sistema inmunológico, que salgan positivos. No significa que sean diabéticos, sino que tienen riesgo. Que tienen riesgo, claro. Pero solamente vigilancia y ya está. Perfecto. Entonces, bueno, esto lo escondimos. ¿El niño diabético en la escuela debe tener algún trato especial? Los cuidadores deben de estar informados de la condición del paciente y cómo recuperarlo. Okay. Identificar cuando el niño está haciendo una hipoglicemia, que es una de las complicaciones agudas que nosotros tenemos que resolver y que el niño va a necesitar ayuda para recuperarse. Entonces vamos a hacer para explicar cuándo podemos sospechar que un niño está haciendo una hipoglicemia, para que nuestros televidentes tengan muy claro y puedan ayudar en caso de presentar algunos de los síntomas que va a mencionar. Estos síntomas empiezan con hambre. Okay. Y luego siguen con nerviosismo, temblor, sudoración, palidez, mareos y puede haber hasta pérdida de conciencia. Algunos niños, cuando hacen hipoglicemia recurrente, muchos episodios de hipoglicemia, de bajones de azúcar, pueden tener hasta cambios del comportamiento y tornarse un poco más agresivos, ¿ok? Pero generalmente, si estamos en la escuela y una profesora sabe que ese niño es diabético y empieza a ver que el niño está un poco pálido, está mareado, sudoroso, tembloroso, o el niño le dice, tengo hambre, entonces siempre es bueno ofrecer. Siempre yo le advierto a los padres que usen juguitos, un líquido dulce que les ayude a recuperar mucho más rápido los niveles de glucosa y medirse. Siempre es bueno comprobar a través de la glucometría cómo van los niveles de glucosa. Pues entonces creo que todas las maestras se deberían entrenar por si acaso tendrían algún hijo diabético, sí. Alumno diabético. Y en la estación de enfermería tienen que estar avisada, tienen que saber qué hacer si está muy alta, que si está muy bajita. Tienen que saber manejar las complicaciones. Claro, entonces tenemos un paciente que puede tener sudoración, palidez, se puede desmayar, que tiene mucha hambre antes de que le empiecen a ocurrir todos estos fenómenos. ¿Y cómo lo pueden ayudar, doctora? Si el paciente está consciente, se le ofrece el líquido dulce. ¿Es líquido dulce? El juguito que generalmente esos juguitos que vienen en Tetra Pak se guardan como un kit de emergencia. El juguito y el glucómetro. También venden pastillas de glucosa, que son 50 gramos de glucosa. No la tenemos aquí en el mercado, pero se pueden pedir por internet, pero nosotros aquí usamos esto. Ahora, si el paciente pierde la conciencia, siempre tenemos que sospechar que el paciente está haciendo hipoglicemia. Entonces podemos usar miel debajo de la lengua y llevarlo al centro
de emergencia más cercano, porque probablemente necesite entonces recuperarse con dextrosa endovenosa y ya ahí nosotros no podemos hacer nada. Claro. Y si el paciente perdió el conocimiento, no podemos insistir en que trague porque puede broncoaspirar. Por supuesto. Entonces, miel debajo de la lengua y asistir a un centro de emergencia. Perfecto. Lo de la miel debajo de la lengua creo que es un buen tip que le puede quedar a todas las personas por si acaso alguna vez les pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo deben comportarse los niños diabéticos en un cumpleaños? Bueno, estas son preguntas que me hacen, doctora, yo simplemente son inquietudes. Bueno, pues la mamá tiene que prevenir la situación, ¿no? Y llevar su propia comida que el niño pueda comer. Okay. Porque normalmente en los cumpleaños de niños no hay muchas alternativas, ¿no? No hay muchas. Okay. Sin embargo, aquí hay lugares donde se puede mandar a hacer bizcochos especiales para pacientes diabéticos que tengan sustituto del azúcar y que pueda ser que no tenga un alto valor glucémico y que se pueda ofrecer a un paciente diabético. Pero si no es el caso y el cumpleañero no es diabético, pues entonces el niño debe de llevar, la mamá tiene que mandar al muchachito con su propia comida para que él pueda disfrutar del cumpleaños sin eventos. Y hay que estar pendientes porque a veces son niños igual, van a terminar comiendo algo y entonces hacer las mediciones antes de la actividad, después de la actividad, para si hay que corregir alguna hiperglicemia, hacerlo. Es excelente, pero de resto que jueguen, que completamente salten, normal, que sí, por favor. ¿no? Sí, porque no, es que usted sabe que me llega el niño diabético al cumpleaños del amiguito y la mamá del amiguito no sabe qué hacer. Entonces lo sientan en una silla para que no le vaya a dar nada. Ay, no. Yo quiero que jueguen, que se diviertan, que brinquen, que sean felices. Ya esos pobrecitos niños que tanto se pullan tienen que tener la oportunidad de compartir con otros niños y ser niños. Claro. Además de que son súper normales, ¿no? O sea, uno ni sabe si no lo dicen. O sea que... Entonces, ¿cómo comentamos ahora... una pregunta que yo le hago a todos los médicos de diferentes especialidades. En el país, ¿se manejan cifras de niños con diabetes o es algo a nivel mundial? Hace 2 años, la Sociedad de Endocrinología Pediátrica hicimos un estudio para tener datos reales de cuál es la incidencia de los pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes en niños realmente, fue el estudio. Estuvimos viendo la incidencia de otros países del mundo, donde vemos que en algunos países la incidencia es muy baja, en otros es muy alta. En Latinoamérica oscila entre un 5 o un 8%, entre un 4 y un 8% más o menos, y nosotros estamos entre un 4.5, 4.7 la incidencia. O sea que en general estamos como la región. Y esa incidencia es en todo el territorio nacional, o sea que no podemos decir que por región haya alguna región donde la incidencia de diabetes sea mayor. No, generalmente en todo el territorio vamos a ver esa misma prevalencia. ¿Y este número corresponde a un número como real o todavía faltaría un poquito más de diagnóstico? O sea, ¿se diagnostica bien el paciente diabético en el país, sobre todo en los lugares más populares, digámoslo así? Pues sí, porque no necesita ninguna prueba muy sofisticada para hacer el diagnóstico. Si yo tengo un paciente con los síntomas y luego tiene los niveles de glucosa adecuados, entonces pues está ahí el diagnóstico. Ahora, las causas de la diabetes, eso sí puede ser un poco más complicado. Aunque tenemos estudios genéticos que nos pueden ayudar, son costosos. Claro. Y finalmente el tratamiento sigue siendo el mismo, no me cambia el pronóstico. Ya yo sé la causa, pero el tratamiento sigue siendo el mismo. Así que hacer el diagnóstico de diabetes no es nada complicado y lo hacemos desde la frontera hasta los sitios más sofisticados aquí en la ciudad. Excelente. Es decir, que en todas partes, amigos televidentes, se diagnostica la diabetes. No hace falta, bueno, todos los dispensarios médicos y todos los hospitales y las clínicas tienen las herramientas para hacer un primer diagnóstico. Evidentemente, lo mejor es que después de hacer un diagnóstico de diabetes, usted vaya o sea remitido a un especialista, y si su pediatra no remite, le aconsejo como médico familiar que lo lleve al especialista, que es un endocrinólogo pediatra,
que va a especializarse en el control, ¿no? Una cosa son más bien los adultos, que son un poquito más, y sin embargo a cada uno hay que tratarlo de una manera adecuada, pero los niños más, porque los niños son súper variables y además van cambiando las características en muy pocos años. Sí, así es. Y entonces eso hay que saber, hay que saber. Entonces yo creo que lo único que nos queda es preguntar de parte de los amigos televidentes si alguien quiere ver a Patricia Martínez como endocrinólogo pediatra, ¿dónde la puede conseguir? Bueno, yo estoy en el Centro Médico Moderno, en el tercer piso, en las tardes, y en la Torre Pereica, que está en el Millón, en el cuarto piso. Ahí estoy. Perfecto. De todas maneras, amigos televidentes, ustedes han podido ver durante todo el programa el título de la doctora con un teléfono donde ustedes pueden contactar y solicitar una consulta con ella, ¿no? Que los atenderá tanto como pediatra como endocrinólogo pediatra de maravilla. Pero evidentemente los casos que ella se va a especializar son los de endocrinología, ¿no? Patricia, muchísimas gracias, de verdad. A la orden. Porque esto, bueno, primero porque sabemos que tu tiempo aquí es muy preciado, y segundo porque creo que hemos aportado a la comunidad muchas luces a un tema realmente muy importante. Y bueno, creo que este mes es el mes de la diabetes infantil. Así es, así es. Entonces, también estamos como resaltando el cuidado y sobre todo la posibilidad de que un niño tenga una vida sana, o sea, una vida más sana y normal, y que viva en promedio lo que puede vivir en la vida a pesar de tener esa enfermedad y como si no la tuviera. Entonces, estas son muy buenas noticias porque, digamos, hace unos años no era así. Entonces, ahora que tenemos todos estos posibilidades y que están bastante al alcance de todos, pues podemos dar muchas gracias a Dios de que tenemos personas como la doctora Patricia y todos los endocrinólogos pediatras que nos ayudan a que esta enfermedad sea llevadera y se pueda vivir una vida completamente normal con los cuidados adecuados. Patricia, muchas gracias. Te esperamos más adelante porque sé que son muchos otros temas muy importantes, crecimiento, etcétera, etcétera, que podemos hablar, y te esperamos aquí para, de verdad, te necesitamos para aclarar todos estos temas a la comunidad. Siempre a la orden. Gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir, y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos comerciales.